que ya muchos de ustedes lo conocen porque tenemos familiares, ¿no? Tenemos abuelitos, tíos, primos, papás que tienen esta enfermedad, que es la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, chicos, hablamos de dos tipos de hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial esencial, ¿no? De la que vamos a hablar primero, y tenemos la hipertensión arterial secundaria. Como su nombre lo dice, secundaria a algo. Secundaria, por ejemplo, a un tumor, secundaria a una estenosis de la arteria renal, secundaria a un hiperaldosteronismo, etcétera, ¿no? Pero secundaria a algo. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es la hipertensión arterial esencial. La hipertensión arterial es una enfermedad que se hace cada vez más prevalente. ¿Por qué? Porque va de la mano con la diabetes, va de la mano con el sedentarismo, con la obesidad, con la comida rápida, la comida alta en sodio, ¿no? Sobre todo con lo que son malos hábitos de vida. Entonces, por eso se hace cada vez más prevalente. ¿Qué hace la hipertensión arterial? Miren, duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, como la enfermedad vascular periférica, como el accidente o desorden cerebrovascular, ¿no? Entonces, un paciente hipertenso, ¿no? Diagnosticamos de hipertensión a un paciente, ya le estamos diciendo que tiene el doble de riesgo de hacer todas estas enfermedades. Por eso es que no podemos diagnosticar al paciente con solo una medida, ¿no? Tenemos que hacer varias medidas y también pues tenemos que darle chance a que el paciente mejore sus estilos de vida para ver si con eso podemos controlar la hipertensión. Porque ya decirle que es hipertenso le estamos diciendo que va a tener todo esto, o tiene el doble de riesgo de tener todo esto. Está asociada a factores de riesgo, ya sabemos, es causante del 13 al 15% de todas las muertes, fíjense, a nivel mundial. Pero el paciente no se va a morir de hipertensión, sino de sus complicaciones. Se va a morir, por ejemplo, de falla cardíaca, va a llegar a falla renal, ustedes que están haciendo nefrología, que es un curso que les gusta tanto, ¿no? Están viendo pacientes en hemodiálisis, que son pacientes que muchos de ellos han empezado siendo hipertensos, pero no se han controlado, no han llevado un tratamiento adecuado y terminan en hemodiálisis, ¿no? ¿Qué pronóstico tiene este paciente y qué calidad de vida tiene el paciente? Otros pacientes pueden hacer, por ejemplo, hemorragia cerebral, ¿no? ¿Y cómo queda ya el paciente? Entonces, no se muere de hipertensión, sino se muere de las complicaciones que va a traer la hipertensión arterial. Miren, según estudios se ha visto que la presión arterial, ¿no? Se controla mejor en pacientes mayores, entonces es poco controlado en pacientes jóvenes, adultos, como ustedes, ¿no? ¿Cuántos se han medido la presión? ¿Cuántos pueden ser hipertensos? Sobre todo varones, ¿no? Porque las mujeres, generalmente, chicos, las mujeres tienen una protección de lo que son las hormonas sexuales hasta la menopausia. Una vez que empieza la menopausia, empieza la hipertensión, empieza la diabetes, empiezan todas las enfermedades en la mujer. Pero en el varón, la hipertensión puede comenzar a una edad de un adulto joven, ¿no? Estamos hablando de la esencial. En cuanto a la epidemiología, ¿no? La prevalencia varía en los diferentes países y entre subpoblaciones de cada país, ¿no? Por ejemplo, chicos, hay negros del África, ¿no? Y negros que han emigrado a Estados Unidos, negros americanos. Entonces, la hipertensión, por ejemplo, en los negros americanos es mucho mayor que los negros africanos. ¿Y eso por qué? Porque en África pues todavía no hay McDonald's, no hay Kentucky, no hay gaseosas, ya habrá pues, pero bueno, tiene que ver más con factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo son los negros americanos? Son obesos, pues no hay obesos, hay fumadores, ¿no? En cambio, los negros, por ejemplo, los negros que son atléticos, imagínense, ellos pues no engordan, ¿no? Hacen bastante actividad, tienen una salud todavía buena. Igualmente, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos todavía comunidades andinas que no ha llegado la aculturización, ¿no? Entonces no ha llegado todavía la comida chatarra, no ha llegado lo que es las gaseosas, ¿no? Por ejemplo, en Paucartambo hay una población quenco, ¿no?
sabemos que todavía no permiten que entre otra gente a su población. Entonces en ellos la comida es saludable, ¿no? No tomarán gaseosa, no fumarán, qué sé yo. Entonces en ellos no hay tanta hipertensión como por ejemplo ya en la ciudad, ¿no? En la ciudad donde cada vez, chicos, se hace más frecuente el consumo de comida rápida. Ustedes mismos, a ver, evalúense cuántos almuerzan una sopa, segundo, nada, almuerzan su hamburguesa con sus papas fritas, están comiendo comida rápida. Que ahora no sentirán ustedes que les hace daño, pero a la larga hace daño, ¿no? Incluso, chicos, esta enfermedad aterosclerótica comienza desde la gestación, o sea, desde qué comía tu mamá cuando estaba embarazada, ¿no? Entonces, por experiencia les digo que las embarazadas comemos pésimo, todo lo que se nos antoja ahí, y eso no está bien, ¿no? Eso repercute desde esa edad. La aterosclerosis, cuando toquemos el tema van a ver que es una enfermedad que es continua, o sea, pero tiene picos de quietud y picos de actividad. Entonces, ahora que ustedes están en una edad joven, no hay molestias. Están ágiles, están saludables, no engordan, porque no acumulan. Chicos, por favor, si tienen mucho que hablar, se van afuera. Escúchenme, por favor, porque me distraen. Entonces, la aterosclerosis, chicos, es un proceso continuo, pero que tiene picos, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto en niños obesos, ¿no? Niños que están en primaria obesos. Llegan a la adolescencia, enflaquecen. ¿Por qué enflaquecen? Porque crecen, ¿no? Y ya pensamos que la obesidad ha sido solucionado, no es así. Lo que pasa es que esto tiene tiene picos y tiene periodos de quietud. Entonces en la adolescencia están flacos, altos, pero siguen comiendo chatarra. ¿Por qué? Porque ya está flaco, ¿para qué le voy a cuidar? Entonces pasa la adolescencia, llegan a la juventud, empiezan otra vez con el aumento de peso, y ya cuando llegan con ese peso a la adultez, a ser adulto promedio, ya no bajan de peso normalmente. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Se está haciendo las cirugías, ¿no? Ustedes han escuchado de la manga gástrica, de la bariátrica, ¿no? ¿Y para qué se hace eso? Esas cirugías o sea, nadie ha inventado esas cirugías para que tengan buen cuerpo, físicamente estén esbeltos, no es para eso. Esas cirugías se recomiendan para los hipertensos, para los diabéticos, para los obesos que tienen estos factores de riesgo. Para ellos se hace esta cirugía, para evitar todas las complicaciones de la obesidad. No es algo estético, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial tiene que ver no solamente con la raza, sino con con el estilo de vida de cada población. Por ejemplo, en las poblaciones más desarrolladas hay más hipertensión arterial por la comida rápida, por el consumo de tabaco, etc. Entonces, miren, normalmente la presión arterial sistólica incrementa con la edad, ¿no? A los 60 años la presión sistólica es mayor en mujeres que en varones. O sea, hasta la menopausia todavía están protegidas las mujeres. Luego aumenta más, a los 60 años es más en mujeres que en varones. La presión diastólica se incrementa con la edad, a los 55 años tiende a disminuir. Por eso es que tenemos en pacientes más avanzados de edad, tenemos esta diferencial, ¿no? La sistólica muy alta y la diastólica puede estar normal o puede estar incluso baja. Miren, en países desarrollados, hablamos por ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Países desarrollados, el 30% son hipertensos, es una cifra bastante alta, ¿no? O sea, tenemos a nivel mundial como 56 millones de hipertensos. Ahora, ¿cuántos sabrán que son hipertensos? Y de los que saben, ¿cuántos recibirán tratamiento antihipertensivo? Y de los que reciben tratamiento hipertensivo, ¿cuántos realmente estarán controlados? No, porque hay pacientes que suena la PRIN mañana y noche, pero no sabemos si su presión está controlada. O sea, pueden tomar, pero sus presiones van en 160, 90, 170, 100. Entonces es un paciente que sí toma medicación, pero no está controlado. ¿Cómo sabemos si está controlado? De acuerdo al monitoreo de la presión arterial. La prevalencia, igual que la falla cardíaca, aumenta con la edad.
2/3 de la población mayor de 60 años tiene hipertensión arterial. Esto se da, por ejemplo, porque en las mujeres, ya hemos dicho, ¿no?, que empieza la menopausia, empiezan estas enfermedades. Otro se da por este proceso de aterosclerosis que les hablo, chicos, desde la comida rápida, los malos estilos de vida. Esta aterosclerosis, ¿qué va haciendo? Va haciendo, ¿no? Es como el sarro de las cañerías. ¿Han visto ustedes cómo se va formando el sarro? Igual se forma esta placa aterosclerótica en nuestras arterias. Entonces, si bien no nos va a llevar a muchos al infarto, pero la luz del vaso se va haciendo cada vez más estrecho, hay más resistencia vascular periférica, ¿no?, que es uno de los factores que aumenta la presión arterial. Entonces, por eso es que a más de 60 años, miren, 2/3 de la población son hipertensos. Ahora, hay hipertensión también prevalentemente en razas, pues, ¿no? La raza negra es una raza que lamentablemente tiene bastante prevalencia de hipertensión arterial, ¿no? Pero también estamos viendo que tienen que ver los estilos de vida. Ahora, la presión arterial, como les comentaba, no va a matar al paciente la misma hipertensión. ¿Qué lo va a matar? El ACV hasta un 54%, que el paciente haga un infarto hasta un 47%, la enfermedad hipertensiva. ¿Qué es la presión arterial y qué es la cardiopatía hipertensiva? Es diferente. La presión arterial es esta presión, esta enfermedad de los vasos periféricos, pero la cardiopatía hipertensiva es la complicación que sufre el corazón por la hipertensión arterial. No todas las personas, chicos, hacen cardiopatía hipertensiva. Tenemos pacientes que tienen presiones altas, que no se controlan, que tienen años de sufrir esta enfermedad y el corazón está normal, no se ha afectado, no ha engrosado, no ha hecho enfermedad cardíaca hipertensiva. En cambio, hay pacientes que con unos años, 2, 5 años de presión arterial controlada medianamente, hacen la enfermedad cardíaca hipertensiva. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo izquierdo engrosa sus paredes, ¿no? Engrosa, se hace más grueso y por tanto el paciente puede llegar a falla cardíaca. Entonces, la enfermedad cardíaca hipertensiva es complicación de la presión arterial que no todos hacen. ¿Qué factor determina? El factor genético, ¿no? Hay pacientes, como les digo, que toda la vida han sido hipertensos, les evaluamos con un ecocardio y el corazón está sanito. Pero hay pacientes que con poco tiempo ya tienen esta cardiopatía hipertensiva. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar? Porque miren, cada hora mueren 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con hipertensión arterial. Entonces, la mortalidad también es muy alta. Se han hecho estudios en los que Perú y Cusco han sido participantes de estos estudios, como el tornasol 1, el tornasol 2, y miren que las cifras, en vez de mejorar, han ido aumentando, ¿no? Entonces, esto, miren, ha sido el 2010. Si hacemos un tornasol ahora en 2022, debe haber aumentado todavía. Entonces, miren, el sedentarismo, la obesidad, de lo que había una prevalencia en 2004 de 11.4, ahora es 14.3. Antes era raro el gordito del salón, ahora es raro más bien el flaquito del salón, ¿no? Sobre todo en colegios. La diabetes, la dislipidemia, miren cómo aumenta, y la hipertensión pues también ha ido aumentando, ¿no? Miren, chicos, esta es la aculturización, ¿no?, de la que hablamos. Miren cómo éramos hasta que llegó el McDonald's, el Kentucky, la Coca-Cola, ¿no? Hasta que llegó el celular. Antes, chicos, nosotros pues sin celular, ¿cómo nos divertíamos? Jugando, ¿no? Aunque sea a la fuerza, por diversión, tenías que saltar la soga, tenías que jugar el plic-plac, saltar de esa manera. No sabíamos que hacíamos ejercicio, pero en cambio ahora, ¿cómo se divierten? Celular, ¿no? Ahí tienen todo, en el celular tienen un mundo, entonces ya ¿para qué salen a la calle? Entonces, esto es lo que ha traído la aculturización. Miren, esto es ahora el promedio, ¿no?, de adultos que vemos y que cada vez se hace más frecuente y que nos vamos acostumbrando a eso. Otros factores de riesgo, el consumo de sal. Hay familias que comen mucha sal, ¿no? Incluso van a un restaurante y les parece pues que el restaurante no le ha puesto sal, y ¿qué hacen? Se aumentan la sal a las ensaladas, se aumentan a todo. Pero también hay familias pues que no, ¿no? Entonces ese es un factor de riesgo.
¿Cuánto es aconsejado la sal por la OMS? 6 gramos al día, que es poquito, ¿no? La obesidad. Esta obesidad, chicos, es maligna. Estos pacientes que tienen la obesidad abdominal, ¿qué hace? Esta grasa abdominal hace resistencia a la insulina. Entonces, es un paciente que va a ser diabetes. Es un paciente, y la diabetes va de la mano con la hipertensión y duplica riesgo de hacer un infarto. Entonces, todos estos malos hábitos van de la mano, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo. El sedentarismo, ¿no? El tener un control para todo. Antes por lo menos nos levantábamos a cambiar el canal del televisor. Ahora miren, tienen un control y cambian todo. El alcoholismo también es un factor. ¿Por qué? Porque el alcohol, pues, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción, ¿no? Entonces va a hacer que el paciente esté más hipertenso. El tabaco, chicos. Como ven, el tabaco está metido en todo lo malo, ¿no? Entonces, un paciente con hipertensión no debe fumar. El bajo peso al nacer, chicos, es un factor de riesgo para ser hipertenso. Entonces, ¿quiénes tienen bajo peso al nacer? ¿Quiénes? No, o sea, que un prematurito nazca pequeñito, bajo peso al nacer, es pues por su prematuridad. Pero en el campo, chicos, cuando ustedes hagan su serum, hagan su internado rural, van a ver que hay mucho bajo peso al nacer. Tienen edad gestacional a tiempo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque la madre pues no se alimenta adecuadamente. Entonces el bajo peso al nacer es frecuente en nuestra población pobre. Entonces ahí se tiene que incidir. Y este bajo peso al nacer es un factor de riesgo para que este bebito que ha nacido con bajo peso sea hipertenso cuando llegue a una edad adulta. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una buena nutrición materna, ¿no? Sobre todo en las poblaciones pues pobres, ¿no? Una dieta pobre en potasio, contrario a esto, ¿no? La dieta pobre, debemos tener una dieta rica en potasio. ¿Qué tiene potasio? La naranja, el plátano, ¿no? Esta imagen para que no se olviden, una dieta, debemos tener una dieta rica en potasio. El calcio también es importante, ¿no? Miren, por ejemplo, el consumo, pero siempre tiene que ser lácteos bajos en grasa, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿qué hacían? Nos alimentaban con la leche de vaca, ¿no? La leche de vaca que es recontra grasosa, eso, incluso la nata consumíamos y todo, sin imaginar, o los papás sin saber que la leche de vaca es para la vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que alimentar pues un becerro así y a una vaca de, no sé, de 180 kilos, no sé, ¿no? Entonces, ese consumo de leche de vaca también es malo, no solo porque crea muchas alergias en los niños, sino porque le estamos dando grasa, y esa grasa, aunque al principio no le afecte, el proceso de aterosclerosis ya empezó, sino que tiene los picos, ¿no? Y cuando llegue a una edad, pues se va a dar todo lo que ya sabemos que son las complicaciones de la aterosclerosis. El estrés, chicos, es otro factor de riesgo, ¿no? No es igual, por ejemplo, la vida de un cirujano o la vida de un anestesiólogo que la vida bonita pues de un dermatólogo, ¿no? ¿Cómo no hubiera sido el dermatólogo? El dermatólogo tranquilo, ¿no? Ve la parte estética, ¿no? Puede haber por ahí una emergencia, pero imagínense un cirujano, ¿no? Un cirujano que le llega a un paciente, qué sé yo, baleado, un paciente que en ese momento es de vida o muerte, o el anestesiólogo, ¿no? También pensamos que anestesiología, por ejemplo, es una especialidad tranquila, y no es así. Los niveles de estrés del anestesiólogo, una vez que el cirujano acaba la cirugía, es bien alto, es más que el cirujano, porque es cómo va a despertar el paciente, ¿no? Entonces son situaciones de estrés. Entonces este tipo de profesionales están más estresados, ¿no? O los grandes empresarios, o los que pues toman decisiones importantes, ¿no? Entonces el estrés también tiene que ver con la hipertensión arterial. Así que si van a escoger una especialidad, chicos, algo tranqui, bonito, algo que no los estrese mucho. Dermatólogo, por ejemplo, ¿no? La diabetes es una enfermedad que va
de la mano con el hipertenso. Ustedes van a ver los que están rotando cardiología, casi no hay paciente que sea diabético puro. O sea, es diabético, le preguntas, ¿hipertenso? Sí, ¿no? Los que saben. Hay otros pacientes que son un vacilón. Le dices, ¿usted es diabético, es hipertenso? No. ¿Qué medicamentos toma? Topril, o sea, Topril. O te dicen, losartán. Toman losartán. ¿Para qué tomarían losartán un diabético que no es hipertenso? ¿No? Entonces hay pacientes que ya ni les informan, ¿no? O no saben, pues su nivel de entendimiento pues no llega mucho, ¿no? Entonces, pero va de la mano. El hipertenso generalmente es diabético o al revés, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque son los mismos factores de riesgo los que van a producir estas enfermedades. Estamos viendo, ¿no? Que es igual la obesidad, el diámetro abdominal, la insuficiencia renal, chicos. Estos pacientes que están en falla renal, muchos no saben la causa. O sea, muchos están con falla renal y no se enteraron que eran hipertensos. Entonces, no se sabe muchas veces si fue la falla renal lo que les produjo hipertensión o si fue la hipertensión lo que los llevó a la falla renal, ¿ya? Pero lo que se sabe es que el 80% de pacientes que están con falla renal crónica son hipertensos. ¿Habrá sido la causa o habrá sido la complicación primero? No sabemos. En algunos casos no sabemos, ¿no? Pero el 80% de estos pacientes, sobre todo en hemodiálisis, son hipertensos. Y lo peor, chicos, es que estos pacientes tienen una presión que no se puede controlar. O sea, son pacientes que tienen 180 sobre 120 o 200 sobre 120, y por más que les demos YECA, más beta bloqueador, más calcio antagonista, más diurético, bueno, en estos casos ya el diurético sabemos que no funciona porque el paciente ya no orina, no, pero le damos todo lo que tenemos a la mano y el paciente sigue con cifras de 180, 110. Entonces, en esos casos, hasta hemos llegado a asociar YECA con ARA, que es una combinación que no se debe asociar, pero algunos pues, cardiólogos prefieren tenerle con una presión controlada a que el paciente haga un infarto cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A veces hasta combinaciones que no se deben realizar para tratar de mejorar. Pero lo triste es que estos pacientes, el 80% son hipertensos y de difícil manejo, ¿no? Los factores de riesgo ya hemos visto: tabaquismo, perímetro abdominal aumentado, dislipidemia. ¿A qué se refiere la dislipidemia? Cuando hablamos de dislipidemia, hablamos de un paciente que tiene niveles de colesterol total altos, niveles de colesterol de baja densidad, que es el LDL, elevados. Tenemos los pacientes con triglicéridos elevados y con niveles de colesterol bueno, que es el HDL, bajos. Ahí decimos el paciente es dislipidémico, ¿no? O sea, lo malo está alto y lo bueno está bajo. Cuando hablamos de colesterol, chicos, hay dos tipos de colesterol. Ya muchos deben conocer. Tenemos el colesterol malo o de baja densidad, que es el LDL, y tenemos el colesterol bueno o de alta densidad, que es el HDL. ¿Por qué es malo? El LDL, ¿no? es el que se va a elevar cuando tenemos malos hábitos de vida, por ejemplo, consumo de grasas de origen animal. Ahora, el HDL ya también es el colesterol bueno. ¿Por qué se llama bueno? Es de alta densidad. ¿Qué hace? Es la escobita, o sea, barre el colesterol malo hacia el hígado, para que el hígado lo pueda metabolizar y lo pueda eliminar. Por eso se llama el colesterol HDL, el colesterol bueno, la escobita que va a barrer, ¿no?, los niveles de LDL. ¿Y cómo elevamos este HDL? Con el consumo de grasas de origen vegetal, cual, por ejemplo, la palta, las aceitunas, aceite de oliva o los frutos secos. Entonces, si queremos mejorar nuestra salud, mejorar la salud de la familia, consumo de frutos secos, ¿no? Lo que son pecanas, nueces, alpiste, todo lo que sean frutos secos. Y los triglicéridos, chicos, es cuando hay un excesivo consumo de harinas y azúcar, ¿no? Entonces, en este caso, pues la base de la alimentación son los carbohidratos, pero no en cantidades, ¿no? Debe ser medido. Entonces, cuando hablamos de dislipidemia, estamos hablando colesterol total alto, colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo y triglicéridos altos. Eso es la dislipidemia. Ahora, hay pacientes que tienen todo, son hipertensos, son diabéticos, son dislipidémicos, ¿no?
Entonces, diabetes, obesidad e hipertensión hacen un síndrome metabólico. Son pacientes que tienen el síndrome metabólico. La hipertensión arterial, chicos, tiene una carga genética, ¿no? Y ni siquiera solamente se transmite por un gen, sino es poligenética, poligénica. Entonces, ¿y cómo se sabe? Hay pacientes que, por ejemplo, no tienen factores de riesgo. Son delgados, comen bien, son atléticos, cuidan su actividad física, todo, y son hipertensos, ¿no? Entonces hay una carga genética. Si los papás, los abuelos son hipertensos, tenemos la carga genética. ¿Qué hay que hacer? Disminuir los factores de riesgo. Por ejemplo, si yo sé que mi mamá es hipertensa, trataré de no subir de peso, trataré de mantener mis niveles de colesterol dentro de lo normal, mi dieta tendrá que ser baja en sal, no alcohol, no tabaco, ¿no? O sea, disminuir los factores de riesgo. Pero a veces, aún así, disminuyendo los factores de riesgo, la carga genética es importante. Entonces, hay familias de hipertensos, hay familias de diabéticos, hay familias de pacientes con cáncer, hay familias de pacientes, qué sé yo, con enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, tenemos carga genética en las determinadas familias, ¿no? Y es poligénica, o sea, se transmite por varios genes, no solamente por un gen. Chicos, la próxima clase vamos a continuar con lo que es la fisiopatología. Hoy día tengo algo importante que hacer de acá a 15 minutos. Entonces, la próxima clase vamos a ver la fisiopatología, el tratamiento y la hipertensión secundaria. ¿Quieren, por favor, para el examen? ¿Qué fecha tentativa tienen?